En este video vamos a continuar trabajando con el capítulo 19, en esta oportunidad del apartado La tesis de la inconmensurabilidad. Bien, ¿qué sería una tesis? Una tesis sería un argumento, ¿no?, en favor o afirmando una postura. ¿Qué sería inconmensurabilidad? Algo inconmensurable es algo que no se puede medir, que no se puede establecer algún parámetro, que no se puede valorar. Una distancia inconmensurable es una distancia que no se puede medir, por ejemplo. Entonces el autor va a comenzar el apartado señalando una dificultad peculiar en ciencias sociales. ¿Cuál es esta dificultad? Es la dificultad de la incomunicabilidad, que sería la imposibilidad de comunicar, o la dificultad de la inconmensurabilidad, como dijimos recién. Pero están relacionadas esta vez a los códigos semióticos, como venimos trabajando en el apartado anterior, es decir, esos sistemas de signos que dan sentido y significación a las acciones en una sociedad, en una cultura determinada. El sentido que una acción puede tener en una cultura puede ser distinto si se trata de otra cultura. Entonces, esto generaría una dificultad en cuanto a la comunicabilidad y a la inconmensurabilidad, ya que cada sistema de signos, cada código semiótico varía en función de cada cultura. Esta incomunicabilidad, esta inconmensurabilidad, justamente plantean la imposibilidad de poder comprender, ¿sí?, de poder establecer una comprensión común más allá de las distintas culturas. La imposibilidad también plantea la imposibilidad de comprender cómo es la comunicación entre las distintas culturas, y entonces, por lo tanto, va a generar una tercera problemática, que sería la imposibilidad de poder establecer relaciones entre las distintas culturas. Esto en función, como dijimos anteriormente, y Klimovsky lo vuelve a repetir, en función de que los problemas que se plantean van a depender de cada cultura. Entonces, al no poder comprender lo común, al no poder generar una comprensión de cómo es la comunicación entre las distintas culturas y por lo tanto cómo es la relación, vamos a encontrar una imposibilidad en producir un entendimiento mutuo entre las distintas culturas. Y esto es importante porque para que no solamente lo pensemos que cada cultura tiene sus sistemas de signos que interpretan la realidad, sino también podemos pensar, como técnicos de seguridad e higiene, cuando vayamos a trabajar a un territorio, cuando vayamos a trabajar a una institución, cada institución también posee sus sistemas de signos, ¿sí?, construidos por la misma historia de la institución. Entonces, recuerden, como habíamos estudiado en el apartado anterior, un estudio desde un abordaje de la ciencia social, primero debe comprender cuál es este sistema de signos que da sentido a las distintas acciones de los usuarios, de una cultura, de un grupo, de una institución, para luego recién poder empezar a construir un conocimiento a partir de la observación en la experiencia, lo que Klimovsky llama dato. Un dato es una construcción a partir de lo que se observa en la experiencia. Pero para poder observar, primero tenemos que comprender qué significa eso desde el punto de vista de los usuarios de ese lugar, de esa cultura, de ese grupo o de esa institución. Bien, esta problemática vinculada a los códigos semióticos en las distintas culturas o instituciones es lo que se puede en síntesis llamar las problemáticas vinculadas a la transculturalidad. ¿Qué quiere decir trans? Trans significa de un lado al otro. Entonces podemos pensar cómo entre distintas culturas hay elementos que pasan de un lado al otro, ¿sí? Y esto va generando lo que se denomina la transculturalidad. Entonces, Klimovsky ahí nos plantea dos preguntas. Por un lado nos va a preguntar entonces, ¿es posible acceder a un conocimiento social, o sea, vinculado a las ciencias sociales, unificado
válido para todas las culturas? ¿O en realidad debemos resignarnos a que cada conocimiento sea privativo de los usuarios que pertenecen a tal o cual cultura? Entonces, Klimovsky va a continuar va a desarrollar una afirmación que plantea que todas las leyes o reglas, ¿sí?, no es lo mismo. Podríamos pensar que las leyes es lo que están en la naturaleza y reglas son las que crea la cultura. Yo creo que podríamos pensar que, por ejemplo, dentro de ciencias sociales estaríamos más del lado de las reglas. Pero bueno, es una distinción que en principio la vamos a dejar. Entonces, esta afirmación vinculada a la transculturalidad plantea que las leyes y las reglas poseen un significado, un alcance y una validez. Pero ese significado, ese alcance y esa validez de esa regla o de esa ley son internos a cada cultura. Y esta es la famosa tesis de la inconmensurabilidad. Esta tesis plantea entonces que en ciencias sociales solo podemos crear leyes, reglas, ¿sí?, con un alcance limitado a cada cultura, al interior de cada cultura. Y en general, va a decir Klimovsky, esta tesis es sostenida, este argumento es sostenido para fines políticos, sin mayor fundamento. Es como que no se la fundamenta demasiado, solamente para conseguir, para los propósitos políticos. Y ahí va a citar a un investigador que se llama Gibson, de apellido, que sostiene esta tesis que venimos diciendo, de la inconmensurabilidad, dentro de un libro que escribió que se llama La lógica de la investigación social. Y sostiene esta tesis, ¿no?, de que toda ley que podamos construir o toda regla que podamos construir solamente va a tener un carácter restringido a cada cultura, pero al mismo tiempo plantea la validez del método hipotético deductivo a secas, puro, así como lo venimos estudiando, en ciencias sociales. ¿Sí? Gibson entonces plantea que las leyes que construyamos en ciencias sociales van a estar limitadas a cada cultura, pero no va a haber ningún problema en utilizar el método hipotético deductivo. Es como que ya a este nivel del texto podemos pensar de que el método hipotético deductivo se puede utilizar en ciencias sociales. Pero este autor no equipara ninguna cuestión metodológica. Él la utiliza de manera pura al método hipotético deductivo y al mismo tiempo que tiene esta postura, esta tesis de la inconmensurabilidad. Porque Gibson, según Klimovsky, plantea que es posible contrastar y construir hipótesis utilizando el método hipotético deductivo, pero solo en el seno de cada cultura, solo al interior de cada cultura. A lo cual Klimovsky, el autor que venimos estudiando, considera que estas limitaciones que plantea Gibson, que parece que tienen el carácter de inevitable para Gibson es inevitable que todas las leyes que construyamos estén limitadas a cada cultura, eso es como un camino inevitable, para Klimovsky no serían tales. ¿Y cómo va a fundamentar esto? Porque Klimovsky dice que se puede establecer un paralelo, como dijimos en el apartado anterior, entre la semiótica de los actos. ¿Qué sería la semiótica de los actos? Serían el sentido, la significación que una acción, un gesto, ¿sí?, posee en una cultura particular, como veníamos diciendo, los ejemplos que hemos dado en apartados anteriores, ¿no? Y aparte, como dijimos en el apartado anterior,
uno puede comunicar no solo con el lenguaje, sino también con el cuerpo, con las acciones. Y estas acciones tienen un sentido, por eso se llama semiótica de los actos, porque todos los actos que tenemos tienen un sentido. Entonces podemos establecer un paralelo, dice Klimovsky, entre la semiótica de un acto, de una acción, y el lenguaje, lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Entonces, a partir de este paralelismo, va a plantear que, claro, pensemos en el lenguaje. El aprendizaje, ¿sí?, puede ser un medio para que los usuarios de una cultura puedan comprender a los usuarios de otra cultura. Una cultura A, los usuarios de la cultura A puedan comprender a los usuarios de la cultura B, podríamos decir, ¿no? ¿A través de qué? A través del aprendizaje del lenguaje de esa otra cultura. Y viceversa, la cultura B puede aprender el lenguaje, es decir, esos signos de la cultura A. Y esto, a partir de este aprendizaje, se puede lograr algo común entre distintas culturas. Se puede lograr lo común, o sea, lo invariante. Acá hay un punto que quiero señalarles. Por un lado, como técnicos de seguridad e higiene, el aprendizaje va a ser uno de los métodos que ustedes van a utilizar cuando tengan que asesorar a los distintos usuarios de una institución o a un grupo de trabajo. ¿Sí? El aprendizaje es como una metodología muy importante y muy utilizada. Esto lo plantea José Blecher en Psicología Institucional, a la hora de trabajar en una fábrica o en una industria, ¿sí? Esto lo vamos a ver tal vez más adelante. Cómo el aprendizaje como método es imprescindible para un técnico de seguridad e higiene, para poder intervenir en una institución. Y por otro lado, entonces, sigamos con el texto. Entonces, siguiendo con este paralelismo entre la semiótica de los actos y el lenguaje hablado, sí, hay un paralelismo. Uno puede aprender, ¿sí?, la semiótica de los actos o el lenguaje hablado de una cultura distinta a la de uno, y viceversa. Una cultura diferente puede aprender los distintos signos y símbolos que utilizo yo como usuario de de la cultura a la que pertenezco. Y esto genera algo común, ¿no? O sea, un invariante, lo que venimos trabajando en apartados anteriores, tan importante para poder construir conocimiento en ciencias en general, lograr comprender invariantes, o sea, regularidades, fenómenos que no varían. Entonces Klimovsky da el ejemplo, dice, del inglés. Si bien yo no sé inglés, lo puedo aprender como lenguaje. En varios sentidos. Lo puedo aprender en el sentido informativo, lo puedo aprender en el sentido expresivo, o sea, para poder expresar, o lo puedo aprender en el sentido práctico. No sé, por ejemplo, en psicología, los psicólogos de Argentina los y las psicólogas de Argentina utilizamos, por ejemplo, el concepto de la palabra en inglés, por ejemplo, insight. ¿Qué sería el insight? En Estados Unidos o el lenguaje anglosajón utiliza el concepto insight en psicología para poder señalar el fenómeno de cuando una persona se da cuenta de que tiene un problema. Esa persona hizo un insight, ¿no? Fíjense cómo dentro de la psicología se genera este fenómeno de transculturalización. Entonces, el autor continúa con el texto, luego de este paralelismo realizado, y va a plantear de que entonces, a partir de este fundamento que él da, de cómo a través del aprendizaje del lenguaje de otra cultura se pueden establecer ciertas regularidades, ciertos componentes en común, va a plantear de que es posible que en ciencia se puedan construir reglas válidas para todas las culturas.
y comprender esos usuarios, ¿sí? Y poder comprender los usuarios de cada cultura, a partir de cómo se estructura esa cultura en función de los componentes semióticos, como venimos diciendo en apartados anteriores. Debo comprender qué significa tal acto en esa cultura para luego poder construir un conocimiento de base empírica y así lograr un dato, lo que Klimovsky llama dato. Entonces, como va a decir Klimovsky que lo que plantea Gibson sobre la tesis de la inconmensurabilidad es una conclusión pesimista, ya que todas las reglas tienen un carácter restringido a cada cultura particular, según Gibson. Y para Klimovsky esto no es tan obvio, pone en cuestión la obviedad de la tesis de la inconmensurabilidad. Y esto es muy importante para un técnico de seguridad e higiene, poner en cuestión lo obvio en la vida de una institución, ¿sí? Porque muchas veces se naturalizan prácticas que pueden generar riesgos para los trabajadores por la simple naturalización. Y hay un montón de ejemplos sobre cómo aumentan los riesgos a partir de la naturalización de ciertas prácticas. Entonces el técnico de seguridad e higiene debe estar lúcido y lúcida para poner en cuestión lo obvio, lo obvio construido por los usuarios de una institución, de una comunidad. Eso es para ir aprendiendo cómo vamos pensando la práctica. Entonces Klimovsky pone en cuestión lo obvio de la tesis de la inconmensurabilidad, de que toda ley debe estar restringida a cada cultura. Y no cree que sea una objeción que ponga en cuestión el uso del método hipotético deductivo en ciencias sociales. Bueno, tampoco lo hacía Gibson. Pasa que Gibson lo hacía sin reparos. Utilizaba el método hipotético deductivo sin ningún reparo metodológico, según Klimovsky. Entonces Klimovsky va a terminar el apartado concluyendo de que los problemas metodológicos pueden tomar las características propias dependiendo de desde qué disciplina lo estemos trabajando. Es decir, el método hipotético deductivo va a cobrar una característica propia, va a cobrar característica propia dependiendo de si estoy trabajando en ciencias sociales o en ciencias naturales, a grandes rasgos. Si estoy trabajando en física o en biología, o si estoy trabajando en sociología o en psicología, suponiendo que psicología es una ciencia social. Esto lo vamos a ver en el próximo texto. Si la psicología es una ciencia social, si siempre lo fue, en fin. Vamos a profundizar. No, porque el tiempo se nos va. Continuemos. Entonces, Klimovsky termina concluyendo entonces que los problemas van a depender. Los problemas metodológicos, las características de los problemas metodológicos dependen de la disciplina de la que estemos trabajando. Por lo tanto, considera que no debemos confundir, ¿sí?, las dificultades que se presentan en cada disciplina cuando intentamos, como científicos y científicas, utilizar el método hipotético deductivo. Bueno, continuamos el próximo video.